De laico a laico, compartiendo la fe católica. ¿Dónde están los laicos que quieren transformar las realidades temporales para ver a Cristo reinar? Hola, ¿qué tal amigos de este canal de Laico a Laico? Muy buenas noches a todos ustedes, sean bienvenidos a esta programación que tenemos acerca de los fieles laicos, discípulos misioneros, donde pues vamos a retomar nuevamente lo que es pues la misma temática que hemos compartido también con ustedes ya en algunas semanas anteriores acerca de lo que es el patrono de los laicos mexicanos, el beato Anacleto González Flores. Tenemos una reflexión muy importante también para todos ustedes y tenemos también un invitado que que va a compartir con nosotros lo que es esta reflexión. Hola a todos, buenas noches. Este tema es muy interesante porque es una reflexión diseñada por Francisco Manuel Sánchez Jáuregui, que es el recopilador de los textos del beato Anacleto González Flores en el libro La Acción Social, y sintetiza de una forma muy clara, pero al mismo tiempo profunda, cómo el beato Anacleto González Flores fue pionero también en el tema de la sinodalidad y el trabajo y la acción social en la Iglesia Católica en nuestro pueblo mexicano. Entonces, hermanos, queremos compartirles esta reflexión, iniciando primero con una breve semblanza de que el beato nació en Tepatitlán, en los Altos de Jalisco, nació en 1888 y murió en 1927 martirizado. Él fue un persuasivo líder social que movilizó al pueblo de Guadalajara y estaba impulsado, él estaba convencido que a través de el cristianismo, de la vivencia práctica de la fe, se podía resolver los problemas sociales, Arturo, amigos. Sí, un líder social que como tú lo mencionas, Juan Carlos, que movilizó lo que fue al pueblo para resolver las cuestiones sociales, los problemas que había también en ese entonces de fondo y que que eran problemas también de su época y que al mismo tiempo también defiende lo que también son las libertades fundamentales. Claro, fíjense que este persuasivo líder social se fundamentó en la palabra y se fundamentó en la acción. Él estaba seguro que a través del apostolado, de la palabra y de la acción social podía transformarse, podía cambiarse la realidad social de su época y podían también afrontarse los grandes desafíos y las grandes problemáticas sociales de su tiempo. Entonces, él fue un líder muy persuasivo. Fíjense, hace 100 años él podía ser capaz de movilizar a más de 100,000 personas un fin de semana. Entonces, esto nos habla de el gran carisma, la gran capacidad, el trabajo, la estructura que tenía él para movilizar, los medios que usó. Fíjense, en aquel tiempo no estaba ni la tecnología como la conocemos y la comunicación el día de hoy. Todo era cartas, era el telégrafo, era a viva voz, era la organización a través de personas que llevaban recados, mensajes, y aún así llegó a penetrar en gran parte de su sociedad. Entonces, yo creo que tenemos que aprenderle mucho al beato de cómo hacer procesos de evangelización, programas pastorales, y cómo a través de la vivencia profunda y seria de la vida cristiana podemos afrontar y resolver y proponer soluciones cristianas a los problemas sociales actuales. Y que no únicamente fueron todos los programas los que tú mencionas también en su tiempo, Juan Carlos, sino que fue una persona también sistemática, de una manera también estratégica, organizada, que no se quedó únicamente en lo que fue los planes, los proyectos, como quizás muchas veces también nos quedamos nosotros. Yo creo que su experiencia va más allá, trasciende también y nos ofrece también al mismo tiempo lo que son estas claves de acción que van a ser útiles también para lo que es nuestra época de este tiempo. Es correcto, fíjense que tenemos que aprenderle mucho a él, especialmente en la forma de cómo articular los trabajos y de cómo trascender de la acción pastoral eclesial a la acción pastoral social. O sea, el trabajo del beato
era un trabajo social, híjole, diría el padre, se me olvidó ahorita su nombre, es acción social químicamente pura, o sea, él transformó el catecismo en actividad y en acción social. Entonces lo pudo hacer de una forma magistral, porque él sabía que la vivencia del cristianismo no solo son teorías, no solo es doctrina, sino es una vivencia práctica que puede resolver y que puede ayudar a las personas a afrontar las situaciones actuales. Fíjense, por ejemplo, ¿qué problemas de aquel tiempo se asemejan a los de ahora? Primero, la violencia. La época que el beato estuvo trabajando en Guadalajara fue una época revolucionaria. Bueno, fue en el momento de la Revolución Mexicana, porque la Revolución Mexicana inició en 1910, pero no sabemos cuándo terminó, porque fue una sucesión de muertes, de traiciones y de muchas cosas que dejaron al país ensangrentado y pobre. Esta parte de la violencia no fue ajena al beato. Otro problema también fue la corrupción de la clase política de su época. Otro problema fue la poca participación y la indiferencia del laicado católico de la época. Otro tema fue la persecución a la libertad religiosa. Si empezamos a enumerar los problemas que vivió el beato, son casi iguales a los que estamos viviendo en la actualidad, amigos. Así es, Juan Carlos, y fíjate que llama la atención esto porque él no lo hace de una manera, podemos decirlo así, autoritaria, sino que bueno, él va organizando, va teniendo lo que es esa organización, va teniendo también lo que es esa estrategia para poder unificar al pueblo y ver el problema que había de fondo, como todos los que has mencionado, y yo creo que al mismo tiempo, yo creo que él lo va haciendo, pero con toda esta gente, él no sobresale en lo que sale, en lo que se realiza en ese tiempo, sino que al mismo tiempo involucra al pueblo. Es correcto. Fíjense que para algunos historiadores, especialmente historiadores católicos, están analizando cómo hacía él para tener este encanto y esta capacidad de movilización de las personas. Fíjense, de tal forma movilizó al pueblo mexicano, al pueblo de Guadalajara en aquel tiempo, que el gobierno en turno decidió vetar, casi dejar en el olvido todo lo que tuvo que ver con la guerra cristera. Si ustedes se fijan, de 1930 hasta 1980, casi fue desconocida y era un tabú político y social hablar de los cristeros. No había información, no había libros, se desconocía completamente la vida del beato, de los otros mártires. Tuvo que venir el Papa Juan Pablo a beatificar a los primeros mártires mexicanos para que empezara a salir a luz su pensamiento, su acción, su capacidad. Pero ¿por qué los vetaron? Precisamente por su capacidad de organización. No vaya a ser que, conociendo el método para la transformación social del beato Anacleto González Flores, a algunos otros católicos lo puedan imitar y puedan poner oposición frente a los sistemas autoritarios. Por eso, qué importante que en la actualidad comprendamos la vida del beato, su pensamiento, pero más que eso, la capacidad, su forma de organizar, la forma de hacer, estructurar las organizaciones sociales y la forma de cómo organizó el pueblo para oponerse a las injusticias sociales de su época, que nos pueden servir también hoy en la actualidad. Fíjate que podemos hablar de un beato Anacleto acerca de lo que es un patrono de los laicos, pero con un estilo de sinodalidad, Juan Carlos, también. Fíjate que sí, fíjate, él sin conocerlo, ¿verdad? Porque este tema de la sinodalidad es una parte espiritual de la forma de ser de la Iglesia. La sinodalidad no tiene que ver con la doctrina ni con cuestiones de cambio en el magisterio de la Iglesia. La sinodalidad es una forma pastoral, incluso espiritual, de cómo trabaja la Iglesia, cómo debería trabajar, y que tiene su sustento en algo que la Iglesia Católica aportó al mundo. Una de las ideas principales que no existe en ninguna otra religión y que es pudiéramos decirle, un invento del pensamiento de Jesucristo nuestro Señor, fue el sentido de unidad universal de todos los seres humanos.
Si ustedes se dan cuenta, las religiones antiguas todas tenían su particularidad, el pueblo escogido, los iniciados, a la gente que se le revelaba cierta deidad, pero eran puras particularidades, y con el cristianismo viene la idea al mundo de unidad. ¿De unidad de quién? De todo el género humano. Y la idea de que un Dios amoroso, trinitario, es padre de toda la humanidad. Entonces con el cristianismo viene la idea de unidad. Lo digo porque este sentido de unidad y de eclesialidad lo supo trabajar muy bien el Beato para unificar criterios, estructuras, personas, proyectos, para trabajarlos en bien de la sociedad. Yo creo que es por eso que necesitamos aprender de los que antes que nosotros asumieron lo que fue esta vocación laical, y un ejemplo de esto, Juan Carlos, bueno, pues va a ser el beato Anacleto González Flores. Bien, vamos a un corte y regresamos. ¿Dónde están los laicos que quieren transformar las realidades temporales para ver a Cristo reinar? Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. ¿Dónde están los laicos que quieren transformar las realidades temporales para ver a Cristo reinar? Bien, pues ya regresamos con todos ustedes. Estamos aquí en esta reflexión acerca de lo que es el beato Anacleto González Flores. Y bueno, ya estábamos hablando acerca de lo que es el ejemplo que nos comparte Anacleto, acerca de lo que es este testimonio que debemos de llevar también los cristianos acerca de lo que es el trabajo de la sinodalidad. Bueno, yo creo que un ejemplo de esto pues es el beato Anacleto González Flores, que asumiendo su vocación también de laico con valentía y organización, nos da ejemplos de cómo trabajar en una organización también, Juan Carlos. Es correcto, fíjense que pudiera parecer algo muy complicado, pero no lo es. Simplemente el beato Anacleto asumió su identidad laical. Él siempre tuvo definido qué es lo que quería hacer y para qué y el cómo. Entonces, en esta identidad laical, él sabía que si bien teníamos que tener una conexión profunda con la iglesia, con el magisterio, conocer nuestra fe, vivir nuestra religión, profundizar en los sacramentos y vivirlos, practicarlos, si bien él sabía que esto era importante, también sabía que nuestro quehacer primordial no es la sacristía, es la sociedad. Entonces, en este asumir su identidad laical, él organizó al pueblo para empezar a afrontar los problemas sociales. Entonces, ¿qué le podemos aprender al beato en este sentido? Vamos asumiendo nuestra identidad laical. No somos sacerdotes, somos pueblo, estamos en medio del mundo, y en medio del mundo tenemos que llevar la sal y la luz del Evangelio. Es ahí, en esos ambientes, donde primordialmente tenemos que vivir nuestro ser cristiano. Y en este sentido sinodal quiere decir que esta tarea no es sola, sino que tenemos que aprender a caminar, a organizarnos y a vincularnos con otras personas, con otras estructuras y con diferentes organizaciones, para poder planificar y llegar a más lugares. Yo creo que el pueblo de Dios, Juan Carlos,
tiene esta misión de anunciar y testimoniar lo que es la buena nueva de lo que es la salvación. Pero bueno, yo creo que Anacleto también nos da muestras de un claro ejemplo acerca de lo que es realmente lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, como laicos, dentro de lo que nos corresponde, de lograr lo que es una transformación social. Y sabemos que esto comienza con lo que es una visión clara acerca de lo que es el problema y una propuesta también que inspire también esperanza para nuestros semejantes. Sí, fíjense amigos que lo primero que propone el beato es proponer la solución. Primero de forma práctica, de forma teórica y después organizarla de forma práctica. Pero antes de proponer la solución, tenemos que conocer e identificar el problema y las raíces del problema. Una cosa son los síntomas de descomposición social, como la violencia, el divorcio, los abusos, las adicciones, las drogas, etcétera, que son síntomas, pero ¿cuál es la raíz de ese problema? Entonces, conociendo la raíz de ese problema, podemos proponer la solución cristiana a esos problemas. Entonces, pudiéramos decir que entonces la raíz del problema pudiera ser el olvido que la sociedad entera hemos hecho de Dios, de sus mandamientos, de su voluntad, de lo que es correcto, de lo que es bueno, de lo que es bello. Y esto nos ha llevado pues a un desorden de todo tipo social y ha puesto no solo a la familia, sino a la misma iglesia en una severa crisis de identidad. Entonces, primero vamos a proponer una solución, pero tenemos que estar atentos a los signos de los tiempos y saber interpretar correctamente la realidad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Quiénes están llevando a esta debacle moral, espiritual, a esta confusión de ideas, de identidad al pueblo? Porque si no conocemos la raíz del problema, entonces ¿cómo vamos a solucionarlo? Sí, yo creo que mencionas también algo bien importante acerca de lo que es, bueno, pues la ausencia de Dios dentro de lo que es la misma vida del hombre, de nuestra misma sociedad. Yo creo que este es un problema de los más fuertes que sin duda, bueno, pues tiene que comprometernos también a nosotros, Juan Carlos, para que nosotros, bueno, pues tengamos esa capacidad de poder encender también el alma de nuestro pueblo. Yo creo que es importante que para que se convierta también hace falta un fundamento de lo que es la unidad de nosotros como cristianos, que haga posible también una forma de ser iglesia. Es correcto, y mira, y dentro de el beato fue muy inteligente, dentro de esta propuesta de solución tiene que tener una visión y un horizonte de esperanza, porque si solo vamos a ver el problema y nada más nos metemos a la raíz del problema o a las causas del problema o a los efectos del problema o a los síntomas del problema, podemos caer en el riesgo de caer en una especie como de pesimismo o pesadumbre social. Por ejemplo, los problemas en México son tan graves y tan profundos, tan estructurales, que a veces pudiera parecer que no se pueden resolver. Entonces, esta visión esperanzadora nos dice que en Jesucristo nuestro Señor, que venció el mal, la muerte, al pecado y al demonio, podemos a través de esta solución cristiana, tomándonos de la mano y del corazón de Jesucristo resucitado, proponer una solución cristiana que dé esperanza a nuestro pueblo. Entonces, en ese sentido, el beato fue muy inteligente, porque solo los elementos del Evangelio pueden dar al hombre la vuelta a la vida, la resurrección de todos estos elementos de muerte, de desprecio, que nos tienen postrados pues en la esclavitud del pecado y la esclavitud de los poderes del mundo. Entonces, esta visión esperanzadora debe estar organizada, debe de estar estructurada, debe fundamentarse en un plan, en un proyecto. No debe ser nada más una cuestión de sentimentalismo, de decir, sí, el cristianismo puede, sí puede, pero ¿cómo va a poder? ¿Con quién va a poder? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién nos vamos a organizar?
Fíjate bien, eso es interesante porque yo creo que hoy dentro de nuestro cristianismo, Juan Carlos, yo creo que hace falta lo que son esos ejercicios auténticos de lo que es esta sinodalidad, de poder caminar juntos, que nos permita también a nosotros como cristianos desarrollar lo que es una cultura que sea capaz de profetizar también críticamente frente al pensamiento dominante y ofrecer, bueno, pues así también una contribución también que sea definitiva a la búsqueda de lo que son las respuestas a muchos de los retos a los que nos vamos enfrentando día con día. Yo creo que nuestra sociedad contemporánea y la construcción también de lo que es el mismo bien común, que es uno de los principios también de la doctrina social de la Iglesia. Fíjate que eso es muy interesante porque hablas acerca de ser capaces de profetizar críticamente. Esta cuestión del profetismo, acuérdense que nosotros somos profetas, cuando se nos inserta a la Iglesia Católica a través del bautismo, somos sacerdotes, reyes y profetas, pero a veces son ministerios que no usamos porque desconocemos. Entonces, dentro de nuestra identidad laical, este profetismo es, en medio del mundo tenemos que desenmascarar lo que no es verdad y tenemos que hablar con claridad y con verdad y no podemos dejarnos aplastar ante las ideologías del mundo que quieren destruir la iglesia, la familia, la unidad, la vida humana. Entonces, tenemos que organizarnos, tenemos que trabajar. Un ejemplo claro es ahorita lo que está pasando en Guanajuato con esta propuesta de algunos grupos abortistas, incluso que algunos se hacen llamar católicas con el derecho a decidir y otras que tienen su fundamento en ideologías como la brujería, con estas brujas del mar, esta gente que está proponiendo, feministas radicales, la muerte de un ser vivo y que se atreven a decidir por la vida de otro y decidir quién vive y quién no. En estos temas sociales actuales, la identidad laical nos tiene que llevar a la defensa de la verdad, de la vida, del bien. Entonces, no podemos nada más ser espectadores y que ellos organicen la cuestión política. Entonces, tenemos que organizarnos, tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo vamos a trabajar. Y eso es parte también de los trabajos que vamos a hablar más adelante, que va a desarrollar la dimensión de laicos. Pero ya lo veremos esto después del corte. ¿Dónde están los laicos que quieren transformar las realidades temporales para ver a Cristo reinar? La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. Los fieles laicos, discípulos misioneros, con Juan Carlos Rocha y Arturo Barrón, todos los jueves a las 8 de la noche. ¿Dónde están los laicos que quieren transformar las realidades temporales para ver a Cristo reinar? Bueno, pues ya regresamos con todos ustedes, seguimos aquí, bueno, pues en esta estrategia, en este modelo también de transformación que nos propone y nos ofrece también lo que es el beato Anacleto González Flores, un hombre de sinodalidad, un hombre de estrategias, un hombre de organización y bueno, pues un hombre que podía mover también muchísimas masas, Juan Carlos, sobre todo también con los líderes locales que movilizaba en su tiempo, que eran personas también cercanas a él. Yo creo que todo esto tiene que ser un trabajo que se tiene que fortalecer también por parte de lo que es nuestra misma iglesia, tener esa capacidad de lo que es una transformación personal, pero al mismo tiempo que termine en lo que es la cuestión social. Es correcto, fíjate que uno de los trabajos, uno de los desafíos más grandes de todo movimiento, de estructuras pastorales, de organizaciones laicales, incluso eclesiales, es cómo vincularnos, tener la humildad de trabajar en equipo, de sumarse a proyectos, de hacer trabajo en equipo, de aceptar también el liderazgo de otras personas. Entonces a veces somos tan autorreferenciales y a veces también, no sé si sea una cuestión como de egoísmo o de soberbia o de ignorancia pastoral, a veces por no sumarnos a proyectos que son muy importantes, lo único que hacemos es debilitar el trabajo pastoral de la iglesia. Entonces, gran parte del trabajo de la Iglesia Católica, y ojalá lo podamos dimensionar, porque la Iglesia Católica abarca a todo el mundo, no es como una iglesia protestante o una secta.
que se reúnen en una casita, son 8, son 15, son 500, eso es facilísimo de organizar, porque son poquitas personas, pero ¿cómo organizas una institución de 2000 años de antigüedad y que está en todo el mundo, que habla diferentes idiomas? Es todo un reto pastoral, tan solo cómo organizas la pastoral de una diócesis. El reto que tiene la dimensión de laicos para vincular, organizar, ir por aquellos que están en las periferias, que no conocen la iglesia, etcétera, etcétera, nos ha costado tanto trabajo, tanto tiempo, tanto ir en búsqueda de bases, de personas, de vínculos, de conocer líderes, de buscarlos, de convencerlos, de ofrecerles proyectos de acción. Qué difícil es, pero esta es una tarea que es irrenunciable e irreemplazable en la iglesia. No podemos seguir trabajando solos, ni tampoco podemos estar alimentando a estrellitas, a estas personas que son buenísimas en lo que hacen, pero no se quieren vincular, no trabajan en ninguna estructura pastoral, no quieren obedecer a ningún sacerdote, no tienen ningún plan o proyecto específico y trabajan aislados. Y vaya que bueno, pues en esto también trabaja mucho lo que es la iglesia, ya lo mencionaste tú también por medio de lo que hace y ofrece lo que es la misma dimensión de laicos, de poder generar, de poder construir, Juan Carlos, lo que son estos vínculos de unidad, de participación, para tener una fuerza, bueno, pues como lo hace también el Beato Anacleto. Yo creo que esto, aparte de hacerlo con una estrategia, yo creo que tiene que ser también algo como lo menciona también el Beato Anacleto González Flores. Yo creo que tenemos que hacerlo por caridad, por amor al hermano y por la necesidad que estamos viviendo también hoy en nuestro tiempo. Es correcto, los vínculos de unidad es algo que es una exigencia de la caridad, no de la estrategia. Es decir, no nos unimos a otro porque así me conviene mi proyecto, si nos unimos a otro porque es una exigencia del Evangelio, donde Jesucristo nos dijo que todos seamos uno. Entonces, es una exigencia de la caridad. Y puede ser un poco difícil, amigos, Arturo, porque nosotros no hemos iniciado un proceso de transformación personal. Mientras yo no venza en mi corazón y en mi mente el egoísmo, la autorreferencia, el yo, mis proyectos, mis cosas, lo que a mí me satisface, lo que a mí me gusta, voy a estar incapacitado para ir al encuentro del otro y vincularme con el otro. Por eso, a veces estas cuestiones personales pueden restar mucha eficacia al trabajo pastoral en la cuestión de la sinodalidad, Arturo. ¿Cómo aplicarlo hoy, Juan Carlos? Fíjate que me viene a la mente esas palabras de Benedicto XVI que menciona, dice que dentro de lo que es la misión que tenemos como cristianos, como personas dentro de la iglesia, yo creo que el alma tiene que ser lo que es la misma caridad. Para cualquier proyecto, para cualquier proceso de evangelización, siempre tiene que estar la caridad de por medio. No tenemos que hacerlo por intereses que vamos a obtener, sino únicamente porque detrás de lo que es el trabajo de la evangelización está el ser humano. Es correcto, y está Jesucristo nuestro Señor encabezándolo. Eso jamás se nos debe de olvidar, porque a fin de cuentas nosotros somos trabajadores de la mies del Señor. O sea, Él es el que nos está mandando, Él sostiene, Él convierte, Él llama, Él transforma corazones. Lo que nos está pidiendo es que confiemos en Él y que trabajemos, que hagamos todo lo que está de nuestra parte para fortalecer la iglesia, para fortalecer el trabajo pastoral. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo podemos desarrollar líderes y generar vínculos? Primero, tenemos que identificar a los líderes naturales en las comunidades, en las familias, en los movimientos. Estos líderes naturales tenemos que identificarlos y también tenemos que ayudarles a dirigir su liderazgo, porque tienen que ser líderes con un propósito. Así es, fíjate que estos líderes que identifica también el Beato Anacleto González Flores, ¿cuánto liderazgo no tenemos también hoy en nuestra sociedad, Juan Carlos? Fíjate que cuando nosotros iniciamos lo que es un proceso de evangelización, puede ser una formación, puede ser una catequesis, dentro de esa catequesis sin duda encuentras un abogado, encuentras un ingeniero, encuentras un arquitecto, encuentras una persona que es profesionista y que muchas veces quizás a lo mejor
no se involucra, no se hace parte de lo que son los mismos trabajos de pastoral, quizás porque muchas veces también nosotros no les hemos abierto puertas a estas personas que tienen ya ese liderazgo y que lo únicamente que les hace falta, bueno, pues es meterlos al redil para que nos apoyen, para que esto tenga más fuerza también en la sociedad. Sí, incluso a veces llegamos a tener celos de estos líderes naturales, porque como se mueven muy bien, hablan muy bien, ya tienen gente que los siga. O sea, aquí la cuestión es, ¿cómo hacemos sumar todo este esfuerzo y todo este liderazgo social y eclesial? Tiene su chiste, no es fácil. Entonces, una de las cosas que decía el Beato es, dales un propósito. El propósito más alto es el amor a Dios, pero el amor a Dios de una forma organizada, sistemática y que tenga su aplicación práctica. No quedarnos en un cristianismo de buró y teórico, en un cristianismo de enciclopedias, de escuelas de formación, de salón de clases. Es bueno ir a todo eso, pero lo que es un auténtico milagro es cómo llevamos a la práctica el Evangelio y cómo lo podemos impregnar a través de los líderes sociales y trabajarlo en equipo, trabajarlo de una forma organizada. Eso es el auténtico talón de Aquiles que ahorita tiene la Iglesia Católica. Sí, ahí está, como lo pedía y como lo mencionaba también Anacleto, desarrollar ese criterio, ese carácter y ese compromiso también dentro de lo que son, pues bueno, pues es todo este liderazgo también que muchas veces también encontramos en nuestra sociedad y que bueno, como tú mencionas, Juan Carlos, por cuestiones muchas veces quizás a lo mejor de celo, bueno, pues no son involucrados también en lo que es la misma pastoral. Por eso es importante que con que en la formación de estos líderes con propósitos desarrollemos su criterio. ¿Cómo? A través de la formación interior. Tiene que ser gente que lea, que estudie, que conozca, que sepa interpretar correctamente la realidad, que no se deje de llevar por las ideologías y los pensamientos modernos, progresistas, que esté impregnado del Evangelio, de su misión, de la salvación, que tenga celo apostólico. Ese es formar personas con criterio, que sepan distinguir y discernir qué es bueno, qué es malo, y qué genera el problema y qué se puede generar como una solución. Otro es que tengan carácter, líderes con carácter, porque los liderazgos van a ser probados en la tentación, van a ser probados en las dificultades, van a ser probados en los problemas. No hay dirigente en la iglesia que no haya sido tentado por Satanás, que no haya sido tentado en la familia, que no haya sido tentado en el trabajo, que no haya sido tentado en su vida ordinaria. Entonces, necesitamos líderes con carácter para que no se dejen vencer por los problemas, que no se dejen inundar por la tristeza y por el pesimismo, que sepan ir a los sacramentos, que se fundamenten en la oración, que se fundamenten en el amor a Dios, que sepan decidir por lo que es correcto y que si se equivocan se levanten, que sepan pedir una disculpa cuando se equivocan. Entonces son estos líderes con carácter, porque los problemas son muchos y los problemas son tan fuertes que necesitamos gente que no se deje vencer a la primera. Y por último, líderes con compromiso. Porque hay gente muy buena, Arturo, Sí. que conoce mucho, que Bastante. sabe de muchas cosas, pero luego ¿qué pasa? Ya no continúa, se desanima. Yo creo que, fíjate que este punto me parece a mí importante. Yo creo que el cristiano, que el liderazgo tenga también un carácter bien fuerte también a la hora también de ejercer lo que es su compromiso también, Juan Carlos. Yo creo que aparte de esto, yo creo que nos hace falta también a nosotros poder tener lo que es ese tejido de lo que son las redes también de confianza. Yo creo que tiene que ser una persona que esté enamorada también de lo que es la misma pastoral, el mismo trabajo, las necesidades también que vamos encontrando también hoy en día. No puedes involucrar a una persona quizás a lo mejor como tú lo mencionas, porque a lo mejor tiene los elementos, los talentos, la sabiduría. Yo creo que no nos ayuda más una persona, yo creo, operativa, más de acción, que aterrice en lo que son las necesidades que va teniendo también nuestra misma sociedad. Bueno, ya esto lo vamos a ver después del corte. ¿Dónde están los laicos que quieren transformar las realidades temporales para ver a Cristo reinar?
Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. ¿Dónde están los laicos que quieren transformar las realidades temporales para ver a Cristo reinar? Bien, pues ya regresamos con estos elementos, bueno, que nos propone también el beato Anacleto González Flores dentro de lo que es el liderazgo, poder desarrollar y fortalecer también lo que son esos vínculos, Juan Carlos, y bueno, pues nos quedamos con lo que es ese de poder tejer lo que son estas redes de confianza también dentro de lo que son los liderazgos. Es correcto, fíjense que también dentro de las estructuras pastorales, los grupos, los movimientos, las organizaciones, tenemos que aprender a hacer amigos. Es más fácil que comprometas tu vida con un amigo que con un jefe o que con alguien que veas como un líder. Por eso los liderazgos cristianos deben saber hacer amigos, generar confianza, tratar de cumplir lo que se dice, que te sostenga el trabajo y las obras. Creo que nadie somos arcángeles, todos tenemos vicios, cometemos pecados, cometemos errores, somos personas limitadas, pero bueno, dentro de todas esas cuestiones, nuestro ejemplo, nuestro trabajo, la asistencia del Espíritu Santo, la compañía de Jesucristo nuestro Señor, la vivencia de los sacramentos, el estudio de las cosas de Dios, el celo apostólico por llevar a la palabra de Dios y el trabajo social al que está llamado la identidad laical, pues es lo que nos va a ir dando este punto de confianza ante los demás. La autoridad se gana tratando de hacer bien las cosas. Entonces, cuando haces bien las cosas, las demás gentes, por naturaleza, te van a empezar a seguir. Entonces, estamos llamados pues a esforzarnos a hacer las cosas de la mejor manera para ir trazando estas redes de confianza, para que la gente pueda empezar a confiar en nosotros, que en el fondo pues están confiando en la iglesia o en las estructuras pastorales que nosotros representamos. Yo creo que ser una persona con un liderazgo, con una autoridad también, yo creo que esto, lo que tú mencionas, Juan Carlos, yo creo que requiere también que el liderazgo también, bueno, pues quede involucrado sobre todo en lo que son todos los trabajos, las actividades pastorales, sociales, todo lo que se tiene que emprender, todo lo que se tiene que hacer. Yo creo que no hay otra forma por la cual también se pueda contagiar a más líderes, a más personas también que sin duda también desean. ¿Cuánta gente no hemos encontrado también hoy en la sociedad? Oye, mira, yo quisiera trabajar como trabaja aquella persona, no sé, yo quisiera, ¿cómo le hago? ¿Qué necesito? ¿Sí? Y yo creo que es una forma, como tú lo mencionas, bueno, no podemos hacer a un lado lo que es la formación pastoral, la formación política, la formación doctrinal y todo esto, pero sí, yo creo que tiene que ser también un acompañamiento por parte también de lo que es el liderazgo. Es correcto, y ese liderazgo siempre debe estar motivado a la acción. No podemos hacerle como los liderazgos políticos actuales. O sea, el liderazgo político actual tiene su centro en el líder político de turno. Y en el sentido cristiano no es así. El liderazgo es servicio, y el servicio es sacrificio, y el sacrificio es hacer cosas buenas para los demás por amor a Dios. Ese es el sacrificio cristiano. Entonces, todo este desarrollo de líderes tiene que ir motivado a la acción. No podemos estar estáticos, no podemos nada más ver que los problemas pasan y no hacer nada. Yo creo que eso ya basta, en el sentido de la identidad laical. Miren lo que acaba de pasar con estos jóvenes acá en Salamanca. Aquí en Salamanca. Entonces imagínate qué barbaridad, o sea, ya no puede seguir pasando lo mismo. Entonces, ¿por qué no estamos trabajando los movimientos en los conversatorios por la paz? ¿Por qué nada más nos quejamos, pero a la hora de activar los problemas no hacemos gran cosa?
¿por qué dejamos que se institucionalice o se legalice la violencia contra los seres humanos más indefensos a través del aborto? Es que cuando nosotros aceptamos la violencia y la institucionalizamos, y no solo eso, le llamamos derecho, tengo derecho a deshacerme de otra persona que no se puede defender, que confía en mí. Cuando nosotros hacemos estas cosas tan graves, las aceptamos, nos quedamos callados, no decimos nada, quiere decir entonces que nuestra identidad laical como cristianos está totalmente perdida. Y es, perdón, Arturo, que te interrumpa, pero y si esto lo hacemos como movimientos, es un auténtico escándalo. Es una tristeza que pase. Y de llegar a ser un liderazgo, bueno, pues esto nos hace más que cómplices, Juan Carlos, sí, la verdad, o sea, sí. Y esto no lo podemos ver, bueno, se ha llegado a ver, pero no tiene que ser dentro de lo que es un liderazgo. Yo creo que los ejemplos que pones, Juan Carlos, yo creo que estamos cansados ya de políticos psicópatas, ¿sí? Yo creo que necesitamos ya personas con un liderazgo, con un atrevimiento, con esa osadía que tenía el Beato para poder fortalecer lo que es este tejido social. Y yo creo que esto, bueno, precisamente, pues estamos tomando lo que es esta reflexión del Beato Anacleto González Flores, quien trabajó de una manera organizada, pero también con lo que fue, él sabía que con personas con un liderazgo iba a poder abarcar más, iba a poder contar y poder fluir más con lo que él pretendía, de acuerdo al problema también que se le presentaba en los tiempos de la persecución cristera. Y en estos tiempos también, guanajuatenses, amigos, les estamos comentando lo que se está gestando en el Congreso. Quieren matar a seres humanos inocentes hasta el 9º mes de gestación. Aquí la cuestión es, ¿de qué lado vamos a estar nosotros? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿No nos vamos a organizar? Como Dimensión de Laicos y como Comisión Familia, Juventud, Laicos y Vida, queremos hacer algo y ojalá encontremos un eco en sus corazones. Les comento esto porque también los desafíos de los problemas sociales no solo lo estamos viviendo en la época del Beato, nos toca ahorita y Dios nos está pidiendo también una respuesta hoy. Yo creo que, bueno, los tiempos del Beato fueron tiempos de ellos, de los mártires, Juan Carlos, ¿sí? Yo creo que el tiempo de hoy son tiempos de nosotros. Y si estamos hablando acerca de lo que es este liderazgo, yo creo que el liderazgo no debe descentralizarse únicamente, bueno, soy una persona con un liderazgo, con una autoridad, no. Yo creo que ese liderazgo tiene que llevarnos, como tú lo mencionaste en la misma reflexión, a servir, a desgastarnos, a involucrarnos también en las necesidades también del pueblo, como lo hizo también el Beato. Sí, en el cristianismo no hay culto al líder. En el cristianismo todos somos líderes. Tú, padre de familia, tú, joven en tu equipo de fútbol, tú, joven obrero en tu trabajo, tú en tu escuela, tú en el sindicato, tú en la cultura, tú en la medicina, tú en el grupo juvenil. Todos estamos llamados a ser liderazgos, es decir, a llevar el mensaje del Evangelio con valentía, con honor, con verdad. Entonces, amigos, bueno, esto es parte de lo que les quisimos compartir el día de hoy. La próxima semana vamos a estar hablando del proceso también de este modelo de transformación del Beato. Y bueno, los llamamos pues a la reflexión y no solo eso, sino también a la acción. Bueno, y queremos, bueno, en esta continuidad, en esta secuencia que queremos compartir con ustedes, queremos decirles que el Beato no únicamente fue por los líderes, sí, fue una parte, fue una estrategia muy buena, pero también fue por obreros, fue por mujeres, fue por jóvenes, fue por niños, que eran los predilectos del Beato Anacleto González Flores. Bien, vamos a los avisos que tenemos también aquí en nuestra diócesis de Celaya, Juan Carlos. Sí, amigos, queremos recordarles que el domingo 18 de mayo se va a instaurar el Día Diocesano de mi nueva catedral y que los invitamos a todos a que participen. Va a haber una misa en el terreno de la nueva catedral a las 9 de la mañana y a las 12 de mediodía, junto con una gran kermés. Y también tenemos en puerta ya una conferencia muy interesante con la doctora Chinda Brandolino. Esta conferencia se va a llevar a cabo el día martes 1 de abril y la doctora Chinda es una doctora argentina que conoce de muchos temas de geopolítica y de organizaciones mundiales, entonces que muchas veces son contrarias al Evangelio. Entonces ella nos viene a prevenir y a hablar sobre la organización política internacional
y el nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial que quiere reemplazar al supuesto viejo orden que es la cristiandad. Entonces, estos temas son muy interesantes y los invitamos a que nos acompañen y participen en esta conferencia. Ya vamos a subir a nuestras redes la información de una manera más precisa. Sí, así es. Bueno, va a tener una cooperación por ahí también, que por ahí les vamos a hacer llegar por ahí a ustedes. Ojalá que todos los agentes de pastoral, los que nos escuchan por medio de lo que son las redes sociales, bueno, pues puedan asistir y podamos informarnos también, Juan Carlos, de lo que es el nuevo orden mundial, de lo que nos presenta también la China Brandolino acerca de lo que es también, me llama mucho la atención porque yo conocí por medio de ella también lo que es la píldora también abortiva, sí, aquella píldora, aquella pastillita que se escuchó mucho, que tenía una valía a lo que era 50 pastillas en lo que era una sola, la píldora abortiva. Bueno, la doctora es una persona con muchísimo conocimiento y, como les repito, tiene conocimientos de geopolítica, entonces pues no tiene desperdicio, es una persona muy preparada y que nos va a servir mucho en nuestro bagaje y en nuestra formación política como laicos comprometidos y laicos con una clara identidad social. Agradecemos, bueno, pues a todos ustedes, al canal de Laico a Laico, les saluda nuevamente la Dimensión de Laicos y bueno, seguimos aquí en su programa de los fieles laicos de hoy en 8, si Dios lo permite. Gracias, hasta la próxima. Que descansen, bendiciones. De Laico a Laico, compartiendo la fe católica.